En 1601, Thomas Morley, uno de los más grandes madrigalistas ingleses, publicó un libro que era una recopilación de madrigales. Eran 25 madrigales, 2 de ellos suyos, pero que estaban también allí los nombres de algunos de los más ilustres músicos del periodo. Estaba Thomas Welby, Thomas Tompkins, John Mundy, muchos más. Y él, por supuesto, que contribuía con 2 madrigales. Este libro se llamaba Los triunfos de Oriana, y había como un pie forzado que todos los madrigales tenían que tener el mismo estribillo, la letra, ¿se entiende?, que decía concretamente: así cantan los pastores y las ninfas, larga vida al hada Oriana. Oriana es el nombre de una princesa inglesa, que claro, es la amante de Amadís de Gaula, uno de los primeros libros de caballería, que es hija del rey Lituarte de Gran Bretaña, que es el primer, o casi el primer nombre de un monarca inglés teórico precisamente en la literatura caballeresca. De manera que, claro, la dedicatoria a esta Oriana es Isabel I, naturalmente, la última de los Tudor y la hija de Enrique VIII, cuyo reinado pues, fue un reinado además de una prosperidad artística absolutamente deslumbrante. Vamos, se dieron cita allí quizá los mejores músicos de la historia de Inglaterra. Entonces este nombre de Oriana pues no es el único. Muchas otras obras de teatro, obras musicales, obras poéticas que se le dedican en esta época, pues ella aparece nombrada con otros sobrenombres, como por ejemplo pues Pandora, Cintia, Belferoe, Astrea y Gloriana también, que es precisamente el título de la ópera de Britten, que hace referencia, claro, a Isabel I, y que es el nombre que él le da precisamente para la séptima de sus obras de teatro musical. Thomas Dekker, que es un escritor y un comediógrafo del mismo periodo, a propósito de esta proliferación de sobrenombres, ¿verdad?, pues escribió muy bellamente que son varios nombres para expresar varios amores para un solo cuerpo celestial. Cuerpo celestial, claro, una estrella, pues lógicamente es la soberana en cuestión, que es un personaje además histórico que ha tenido una gran presencia en la historia de la ópera. Apareció por primera vez en Elisabetta, Regina de Inglaterra, de Rossini. Luego está en 3 óperas de Donizetti, en Elisabetta al Castello de Kenilworth, está en María Stuarda, en Roberto de Veré también, y luego además una obra de Mercadante, en El Conde de Essex, que es, claro, naturalmente, pues una historia como la de Roberto de Veré, que es exactamente la misma, el mismo material argumental que aparece en la obra de Britten que ahora nos ocupa. Entonces, es un personaje interesante en el sentido de que es la única reina Tudor, el único personaje real de la casa Tudor que aparece representada tocando un instrumento, concretamente una miniatura de Thomas Hilliard, famosa, que está en el Museo Victoria Alberto, o estaba en el Museo Victoria Alberto, en que la reina aparece tocando el laúd. Es, ya digo, un caso absolutamente único, parece ser muy amante de la música, y tocaba, según parece también, la spinetta. Según un malicioso cronista de la época, tocaba de una forma razonablemente bien, teniendo en cuenta que se trataba de una reina. Pues ya se sabe, el humor inglés es algo pues, muy característico, ¿no? El caso es que la idea de escribir una ópera sobre este personaje histórico es de Britten y nace en un momento concreto pues, muy particular. Es un viaje que hacen él con Peter Spears y con los condes de Harwood a Austria, esto es en marzo del año 52, a Austria para esquiar. Es una especie de fin de semana largo. Entonces, en el curso de ese viaje, pues hay un momento en que Britten saca la conversación de que Inglaterra no tiene una ópera nacional, en el sentido de que todos los países pues, tienen una ópera a partir de la cual ese país es conocido. Cuando él está hablando de esto, pues pone los ejemplos del Boris Godunov, pues la ópera nacional rusa, pues Boris Godunov. En el caso, yo qué sé, de los checos, La novia vendida. En el caso de Italia, pues lógicamente que va a ser Aida, que no ya es que sea la ópera más popular de Verdi, es la ópera más popular de todo el repertorio italiano. Y entonces Britten se lamenta
de que los ingleses no tienen nada que ofrecer, no tienen una obra de esa naturaleza, que habría que escribir una ópera nacional o una ópera que de alguna manera pues manifestase, fuese una alabanza hacia la institución, hacia Inglaterra como institución, en este caso representada concretamente por Isabel I, por la reina, ¿no? La cosa tiene su lógica, porque es que estamos en marzo del 52, pero es que en febrero de ese mismo año, me parece que era el día 2 o el 3, había muerto Jorge VI, precisamente el padre de la que todavía a estas alturas es la reina de Inglaterra, Isabel II. Y entonces la idea de Britten es escribir una obra justamente para la coronación y que trate también pues, de una antepasada que le parece el ilustre, claro, pues por la historia artística de la Inglaterra de la época, que en último extremo pues es la Inglaterra de Shakespeare y de Ben Jonson, aparte ya de los músicos, en fin, pues no se puede elevar más la cuestión. En cuanto a los condes de Harwood, precisamente Britten, que ya tenía amistad con ellos de varios años atrás, había escrito una wedding anthem, o sea, un himno de bodas, precisamente para su matrimonio. Y él, el conde de Harwood, pues había sido el presidente del primer festival de Aldeburgh, que es el festival de música que funda el propio Britten, por tanto tenían ya una relación profesional y amistosa muy profunda, y también habría que añadir que el conde de Harwood es el editor de la última edición del famoso libro Covés, de Gustave Courbet, de la ópera, en donde ya la edición del año 59, que es la que dirige el conde de Harwood, pues contiene todas las óperas importantes que se han hecho pues, en el siglo XX, pero vamos, incluyendo, yo que sé, hasta el Gran Macabro de Ligeti o Los Soldados de Bernal o Zimmermann. De manera que la relación de Britten con el conde de Harwood era profunda desde el punto de vista no ya amistoso, sino también artístico y profesional. Entonces Britten pide el permiso a la Casa Real para que se le permita hacer una obra para la coronación de Isabel II y además dedicarle la obra a ella. El permiso le llega en abril del año siguiente y la fecha del estreno es para junio del 53, que efectivamente el 8 de junio en concreto, que es cuando la obra sube al escenario del Covent Garden. Entonces Britten empieza a trabajar como libretista con William Plomer. William Plomer es sudafricano, 10 años mayor que Britten. Ya se conocían de antes, precisamente en el año 48, en el primer festival de Aldeburgh, Plomer había dado ya una conferencia sobre literatura inglesa y habían trabajado sin llegar a nada, pero con dos proyectos de óperas para niños, de las que no llegaron a progresar. Pero en fin, hay dos proyectos antes de embarcarse precisamente en el proyecto importante que es el de Gloriana, que luego Plomer todavía sería libretista de Britten en otras 3 obras más, que son las así llamadas 3 parábolas de iglesia, que son probablemente el punto culminante de la delicadeza y de la elaboración poética por parte de la música escénica de Britten. Como detalle curioso, como curiosidad, se puede añadir que Plomer, aparte de escritor y demás, pues era, coeditor o consejero de editorial de diversas editoriales británicas. Y concretamente fue el que apoyó el que se editaran los libros de Ian Fleming, los libros del 007 de James Bond, ¿no? Y al extremo de que Ian Fleming le dedicó precisamente la novela de Goldfinger, que luego se ha hecho una película famosísima. Bueno, pues es un detalle verdaderamente curioso en ese sentido. Entonces, la escritura del libreto, que como siempre en el caso de Britten, precede a la ópera, aunque luego se introducen muchas modificaciones según la música se va escribiendo, contiene muchas palabras y muchas expresiones arcaicas. Incluso en la partitura está indicado ocasionalmente el tipo de pronunciación que no es la pronunciación actual, para estar conforme con lo que se supone que fue la pronunciación de ciertos nombres y de ciertas palabras en la época isabelina. El texto está parte en verso y parte en prosa, cosa que por otra parte es muy normal en la literatura dramática de la época, pero no ya en Inglaterra, en España y en muchos otros países también.
Britten compuso la obra con una grandísima celeridad. Concretamente empezó a trabajar en agosto del 52 y acabó a mediados de marzo del 53, teniendo en cuenta que el estreno era en junio. Entonces, claro, necesitaba un amanuense, una persona que sus escritos, sus manuscritos, los fuera copiando en limpio para poder ir haciendo rápidamente, lo más rápidamente posible, la partitura de canto y piano, con el fin de que los intérpretes pudieran empezar a trabajar y aprenderse la obra, pues según la obra estaba componiéndose. Y Britten contó, ya digo, con una amanuense excepcional que fue Imogen Holst, que Imogen Holst era la hija de Gustav Holst, el famoso autor de la suite orquestal de los planetas, es famosísima, y además una obra orquestal verdaderamente brillantísima, que esta mujer era compositora y una buena compositora, era directora de coro, directora de orquesta, y además nos ha dejado pues un libro de recuerdos, claro, de primera mano de su trabajo con Britten, de mucho interés. Y precisamente hablando de la composición de Gloriana, entre otras muchas cosas, escribí Imogen Holst lo siguiente: aun sabiendo de Britten, ¿no? Aun sabiendo que era un compositor de oficio, como lo era mi propio padre, estaba asombrada de comprobar hasta qué extremo podía controlar el tiempo de escritura de la obra. A mediados de octubre, cuando todavía estaba a la mitad del acto primero, era ya capaz de decir que quería acabar el segundo antes de finales de enero. Y luego, bueno, más adelante dice: y cuando empezó a escribir la partitura de orquesta, trabajaba a tal velocidad que yo temía no poder alcanzarle, porque ahora ya tenía que pasarlo luego a limpio para mandarlo a la editorial. Llegaba a Britten a escribir más de 20 páginas diarias y daba la impresión de que no necesitaba pararse a pensar. Esto da noticia, desde luego, del apabullante oficio musical que Britten tenía, como es, por otra parte, sobradamente sabido. La obra efectivamente se estrenó en la fecha prevista, 9 de junio del 53, en el Covent Garden. Sus intérpretes fueron Joan Cross y Peter Pears, el compañero sentimental y artístico de Britten de toda la vida, que fueron los mismos intérpretes que habían estrenado la primera ópera de Britten, que inmediatamente le convirtió en una celebridad mundial, es Peter Grimes. Y luego, bueno, como director musical estaba John Pritchard, que por cierto a Britten no le gustaba nada, decía que no se sabía la partitura, estaba muy enfadado con él. Y luego como director escénico estaba Basil Coleman, y los decorados eran de John Piper, que John Piper había sido el que había hecho los decorados de La violación de Lucrecia, y luego también haría los decorados de muchas otras óperas posteriores de Britten. Entonces, en la historia de la ópera en Inglaterra, Gloriana es verdaderamente una rareza, porque solamente tiene un precedente, uno, que es Ricardo I de Inglaterra, de Händel, que está escrita especialmente para la coronación de Jorge II. Bueno, pues es el único precedente de una ópera escrita en Inglaterra para la coronación de un rey, en este caso de una reina. La verdad es que el estreno y bueno, todas las representaciones fueron un fracaso. La obra, bueno, produjo una impresión profundamente desagradable en los espectadores del estreno y además gozó pues de muy mala prensa. El conde de Harwood, que asistió naturalmente, pues nos ha dejado una larga recensión de ese estreno en la que, entre otras cosas, dice lo siguiente: que había un patio de butacas marmóreo, dice, compuesto de diplomáticos y miembros de la alta sociedad, para quienes la música era simplemente letra muerta. Y más adelante dice: el público aplaudía, con esta ironía típicamente inglesa, el público aplaudía con guantes de cabritilla cuando aplaudía, y periodistas y críticos se pusieron de acuerdo al día siguiente para fustigar al compositor, a la representación y a la elección del tema. Era obvio que esperaban una obra de adulación en primer grado y no el drama apasionado y tierno que habían elaborado Britten y Plummer. De hecho, uno de esos críticos, y esto se ha citado muchas veces, David Watkins, publicó en su crítica al día siguiente que la obra era, literal, un insulto para nuestra joven, pura y encantadora Elizabeth. Esto le pareció a este señor.
Y bueno, todos los colegas, claro, también había un tema de envidia, lógicamente, porque Britten de repente había sido una celebridad mundial con 2 óperas, Peter Grimes y luego Billy Budd, que se estaban representando en todo el mundo, y que ahora encima le hicieran el encargo para la ópera de coronación de Isabel II, pues ya era demasiado, verdaderamente. O sea que sus colegas le pusieron a caldo. Solo hubo uno, y hay que decirlo en su honor, que fue Ralph Vaughan Williams, que es el que lo apoyó y dijo que era una obra excelente y que era una vergüenza cómo se habían comportado las cosas que se habían llegado a decir. Martin Cooper escribió en el Time un mes y pico más tarde que la obra, dice, ha sido mayoritariamente injuriada con un regodeo de alegre sadismo que poco tiene que ver con su mérito o demérito estrictamente musical. En todo caso, claro, se le dieron las 9 representaciones, estaban contratadas, pero la obra desapareció del cartel y desapareció, por supuesto, de las representaciones en ningún otro lugar. Solamente hay constancia de una representación que se hizo en Cincinnati en el año 55, pero en forma de concierto, representación única, que fue el estreno de Gloriana en Estados Unidos. Y la obra no se volvió a ver en Inglaterra hasta el año 63, es decir, 10 años más tarde, y 10 años más tarde porque era cuando Britten cumplía 50 años. Entonces, bueno, se le hizo un homenaje, se hizo la obra, pero se hizo en concierto y una sola representación. Fue la única ópera de Britten que no se grabó durante su vida y también la única de sus óperas de la que no se hizo una versión cantable en ningún otro idioma fuera del inglés. Es un caso, en ese sentido, pues puede decirse que fue esto que llamaríamos hoy una obra maldita, ¿no? En fin, en todo caso, la música de Gloriana, que está, como siempre en Britten, escrita con un oficio irreprochable y con una brillantez verdaderamente excepcional, no usa, como en el caso de... Es un lenguaje, vamos a decir, más conservador, por ejemplo, que el de Billy Budd, en el sentido de que no juega con la politonalidad. Aquí el elemento sustancial, el elemento musical significativo sustancial, no es la oposición de tonalidades, sino lo que podríamos llamar la dialéctica entre tonalidad y modalidad. Me explico. La obra empieza, si miramos la partitura, empieza en re mayor. La clave, 2 sostenidos, bueno, está en re mayor. El primer acto acaba en re mayor, la ópera acaba en re mayor. Pero sin embargo lo que oímos, es decir, lo que está escrito, es una fanfarria que está en sol, es decir, en la subdominante, pero además durante muchos compases está en sol. Pero claro, es un sol que es un sol modal, es un sol frigio, que es una fanfarria que está anunciando la llegada de la soberana. Luego, efectivamente, Isabel I, Elizabeth, va a cantar pues todo el dúo que va a tener ella con Exes en el primer acto, está también en sol frigio. Y la plegaria que ella canta ya sola al final del primer acto también está en sol frigio, ¿eh? Y entonces, bueno, hay una canción que canta ella en mi bemol, pero en mi bemol mi lidio, mi natural lidio, que es inmediatamente después de una breve escena que tiene con Sir Robert Cecil, que es el presidente del Consejo, que viene a despachar con ella, y entonces le dice una frase que además es una frase que tiene mucha importancia dentro de la obra, dice, es mejor la cautela que la ruina. Eso que canta este personaje está en un mi mayor absolutamente claro y académico, pero cuando ella queda sola y reflexiona sobre lo que él ha dicho, lo que canta está en mi, pero en mi lidio, es decir, volvemos a la modalidad. Es un poco como si, tampoco es que esto sea absolutamente decisivo, pero en términos generales se puede decir que la música modal está sobre todo en referencia con el personaje de la reina y sobre todo con el personaje de la reina en lo que se refiere a sus aspectos más íntimos, también en su soledad, etc. Lo tonal, en cambio, pues está mucho más en relación con los ceremoniales cortesanos y con el mundo de lo externo, podríamos decir. Luego hay en ese mismo acto, en el primero, hay lo que los ingleses llaman youth song, o sea, 2 canciones acompañadas por laúd. Esto es un género además muy específico de la música inglesa del periodo isabelino. Hay unas canciones acompañadas por laúd en ese periodo que son, las de John Dowland, yo qué sé, de una belleza absolutamente descomunal, ¿no? Bueno, pues aquí
hay dos canciones acompañadas por laúd que canta Essex ante la reina. Una de ellas es además una cita concreta de una canción real, existente, de John Willoughby, pero que, bueno, la cita es exclusivamente el primer compás. Luego ya la armonía se va desnaturalizando y se va, digamos, problematizando, porque Britten empieza a incluir acordes de séptima, de novena, que claro, lógicamente no, en la música de la época no tienen sentido, es decir, está utilizando su propio lenguaje armónico, pero al servicio de una música que de algún modo parafrasea la música isabelina. Y en concreto, en ese momento, Essex, una de las canciones que canta está en mi mayor también, pero en el bajo hay una pedal de mi bemol, ¿no? Y luego cuando modula, que modula a fa, la pedal de abajo se sustituye por mi natural. Es decir, como si tuviera, por así decir, la sensible en el bajo, pervirtiendo, desequilibrando, enmascarando levemente la armonía, ¿no? Es decir, como mostrando desde qué perspectiva histórica se recrea esa música del pasado. Este es el tema, digamos, característico de toda la obra musicalmente hablando, y podríamos decir que desde el punto de vista poético, de poética musical, pues el más brillante, el más original, el que tiene mayor sentido. Luego, la politonalidad no es que no aparezca en la obra, pero está resumida en momentos sumamente concretos. Y más precisamente, el momento en que, la breve escena en que Isabel ya al final de la obra, es un momento verdaderamente terrible para ella, porque es cuando tiene que firmar la condena de muerte de la que Essex ha sido condenado por el Consejo, porque claro, él tenía que haber ido, ha sido enviado a luchar contra los rebeldes irlandeses y al final no los puede vencer y pacta pues un armisticio y se compromete a venir a Inglaterra y tratar de convencer a la reina para que deponga al gobierno. Claro, lógicamente esto se sabe y se le juzga y se le condena por traición, como realmente sucedió en la vida real, ¿no? Y claro, ese momento terrible en que la reina se encuentra ante el dilema verdaderamente insoportable de tener que firmar la condena a muerte de su favorito. Pues el personaje, no sabemos si realmente llegó a ser su amante o no, es poco probable, porque entre los dos, en la vida real, había una diferencia de edad de 32 o 33 años. Pero, en fin, en todo caso, ella tiene ahí que violentar sus propios sentimientos en aras de la razón de Estado. Bien, pues esa escena está simultáneamente en si bemol mayor y si menor, que claro, tienen una nota en común, que es el re, que es la tercera mayor de una de las tonalidades y la tercera menor en el otro. Es el único caso de politonalidad claramente en la obra, que además, claro, tiene una función dramática absolutamente de primer orden. Pues claro, es esa disyuntiva entre lo que podríamos llamar la razón amorosa y la razón de Estado. Es un momento, bueno, verdaderamente terrible, duro para el personaje. Y claro, por otra parte, si la comparamos con Billy Budd, pues hay una riqueza de motivos melódicos recurrentes mucho menor. Están mucho más concentrados en 2 o 3 temas muy concretos, pero que esos temas tienen una función muy importante. El coro que abre y que cierra la obra después de la introducción y de la fanfarria, ese coro va a aparecer al final, otra vez, y es como la rememoración que la propia reina tiene del comienzo de la historia, es decir, reaparece, pero con una función claramente metafórica, que más le da una gran fuerza poética y dramática al final. Hay otro tema que tiene mucha importancia a lo largo de la obra, que es un tema que en definitiva está basado en el arpegio mayor, pero que empieza con una sexta ascendente, lo que en retórica tradicional se ha llamado una exclamatio, que es el tema que está relacionado con la fascinación que la reina experimenta precisamente hacia Essex, ¿no? Hacia su valido, podríamos decir. Y luego hay un tema que es un tema exclusivamente armónico, pero que aparece en momentos muy concretos, que es un acorde. Un acorde además muy claramente identificable porque está encomendado a las trompas y es un tema politonal, o atonal si se quiere, porque está formado por las notas sol, do, re, fa sostenido. Es decir, hay una quinta, hay una tercera y hay un tritono. Es un tema ambiguo, tonalmente hablando, es fuertemente
disonante, cosa que además la instrumentación pone de manifiesto, se siempre enfoca con un esforzando, y ese tema está siempre ligado a todo lo que en la obra tiene que ver con la ambición, la enorme ambición del personaje de Essex. Entonces, bueno, aparte de toda la música del ceremonial cortesano y por contra el fuerte contraste con las escenas intimistas del personaje protagonista, hay una escena que realmente levantó ampollas el día del estreno, y es un momento que Essex, llevado de su osadía, de una osadía absolutamente imperdonable, se empeña en entrar en la cámara de la reina cuando todavía no está vestida, las damas le quieren detener, él pasa por encima de ellas, descorre la cortina y vemos a la reina que está en camisa y sin peluca. Entonces, claro, toda la magnificencia del personaje de repente se revela pues, como una mujer ya en la última etapa de su vida, en la etapa claramente de decadencia. Esto es profundamente trágico visto en la obra y además es profundamente conmovedor, pero claro, fue uno de los momentos que levantó, absolutamente ampollas el día de la representación entre el tipo de público, este tipo de público que tan atinadamente describía el conde de Harwood en su nota, ¿no? El caso es que, bueno, a propósito de Gloriana y de ese contraste entre la música cortesana y la música intimista, el propio Britten en una entrevista dijo: planeamos la obra conscientemente para mostrar ciertas facetas de la vida musical inglesa, tales como el ballet y el canto coral, porque en la obra hay una masque en el segundo acto, pero una masque magnífica en el estilo renacentista, con el tipo de danzas perfectamente parafraseadas, y luego hay un ballet además en el que se escuchan, bueno, pues una pavana, una gallarda, una la volta, en fin, varias danzas características del periodo, que por cierto, además en concreto, la pavana es una referencia a una pavana histórica que a su vez aparece lejanamente citada en el final del Viaje a Reims de Rossini, dicho sea de paso. Entonces, bueno, dice Britten esto, que facetas era necesario para mostrar ciertas facetas de la vida musical inglesa, tales como el ballet y el canto coral. Si se quiere realizar, decía, una imagen adecuada del periodo isabelino, es necesario mostrar los ricos aspectos ceremoniales de la vida de esta época, que están magníficamente, ya digo, representados en esos dos episodios del acto intermedio. Hay una deliberada mezcla de estilos, pero esos estilos no pueden ocultar que siempre la mano escritora de ello, la mano constructora de la música, es la de Britten, justamente por los elementos armónicos que utiliza, que digamos que pervierten esencialmente los elementos melódicos en los que se basa, en los que cita o en los que parafrasea, con un sentido además claramente de buscar una determinada perspectiva histórica. Arnold Whitall, que es uno de los grandes estudiosos de Britten, en la nota suya, por ejemplo, en el diccionario Grove, acaba diciendo lo siguiente: el imaginativo uso por parte de Britten de danzas y liud songs, o sea, canciones de laúd, no solamente sirve para crear esto que podríamos llamar color local, sino también darle un sentido irónicamente distanciador. Ahí reside uno de los mayores aciertos de Gloriana. Y Peter Evans, que es el autor del el tratado hasta el presente, el más importante sobre toda la música de Benjamin Britten, remacha todavía más la cuestión diciendo que hasta donde ello es posible, Britten ha falsificado en Gloriana alguna de la más atractiva música nacionalista de nuestro tiempo, a la vez que en la figura de Isabel I ha logrado delinear uno de sus personajes más detallados. Y nosotros podríamos añadir ya por nuestra parte que también más conmovedores.